Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar a cómo puedes crear una cuenta en Nequi de una manera muy fácil y sencilla sin complicaciones. Este procedimiento lo vamos a poder hacer en cualquier dispositivo. Si tienes un Android o un iPhone, lo vas a poder hacer sin problemas. Además, si lo vas a hacer en tu computadora, también el proceso es muy similar. Es importante que te veas este video desde el principio hasta el final para que te salga perfectamente el procedimiento. En caso tal de que algo salga mal, puedes repetir el video para hacer el paso a paso correctamente. Así que vamos con el tutorial. De acuerdo, lo primero que tenemos que hacer será descargar la última actualización de la aplicación de Nequi. Básicamente Nequi es una aplicación que te permite recibir pagos de otros bancos, que funciona muy versátil y no es necesario abrir una cuenta, ya que con el solo número podemos abrir cuentas sin ningún inconveniente. Lo mejor de todo es que vamos a poder recibir pagos de PayPal y mucho más, así que esta información te la voy a dar al final de este video. Ok, lo primero que tenemos que hacer será descargar la última actualización de Nequi, el cual vas a encontrar el enlace aquí en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Ok, una vez realicemos la descarga correctamente de la aplicación de Nequi, nos aparecerá esta interfaz, así que vamos a cerrar ese botón. Esta es información que nos dan aquí en la aplicación. Adicional, todos los permisos que nos solicita la aplicación debemos permitirlos. Y aquí vamos a ver una vista previa de todas las funciones que nos ofrece esta super aplicación de Nequi. A continuación damos en crear tu Nequi. Como puedes notar, adicional podemos confirmar pagos usando el QR, que también es una tecnología ofrecida por Bancolombia. De cierta manera, Nequi pertenece al Bancolombia. Aquí simplemente nos vamos a la parte superior y cerramos esta ventana. Lo que haremos a continuación será crear tu Nequi. Esos son los documentos que debemos tener en cuenta para poder crear una cuenta en Nequi, como nuestra cédula de ciudadanía, una tarjeta de identificación, una contraseña, una cédula de extranjería o también permisos por protección temporal. Así que vamos a elegir en esta oportunidad que tenemos una cédula de ciudadanía. Ok, en este apartado nos dice básicamente Nequi a qué información va a acceder para poder hacer una verificación de nuestros datos. Así que se van a consultar nuestra información en bases de datos y otro sinnúmero más de información para evitar fraudes y que nos roben dentro de esta aplicación. Estos son puntos importantes para proteger nuestro dinero dentro de la plataforma de Nequi. Damos aquí abajo en siguiente. A continuación nos aparece este contrato de autorización para tratamiento de datos. Vamos a irnos hasta el final y damos en aceptar. De igual manera, aquí podemos seleccionar la información que queramos aceptar. No es obligatorio marcar todas las opciones. Damos en aceptar nuevamente y aquí en este apartado vamos a colocar nuestro número de teléfono. Como te mencioné anteriormente, Nequi funciona en base a un número de teléfono. Ese será nuestro número de cuenta. Ok, de acuerdo, una vez coloquemos nuestro número, debemos marcar esta opción para que nos envíen los mensajes de texto o la información requerida a nuestro número. Damos en aceptar y aquí simplemente debemos esperar a que nos envíen el código. No necesariamente tiene que estar la SIM card o el número de teléfono en este dispositivo, pero sí tenemos que tener acceso para poder colocar el código en este dispositivo. De acuerdo, como puedes notar, automáticamente ya hemos verificado nuestra cuenta y vamos con los siguientes pasos, que son los más importantes de la creación de una cuenta de Nequi 2024. De acuerdo, lo primero que vamos a hacer es completar nuestra información personal. Vamos a ingresar a este primer ítem y vamos a llenar todos los campos importantes, como nuestro primer nombre, primer apellido. Además, vamos a poder colocar un nickname dentro de esta plataforma. También vamos a colocar el país y listo. De esta manera ya hemos completado la información en Nequi. Damos en siguiente. Adicional, vamos a colocar un correo electrónico para notificaciones, lo que necesitemos dentro de la plataforma. Ok, una vez coloquemos nuestro correo electrónico, a continuación nos aparece esta otra pantalla, la cual vamos a verificar la información de nuestra documento de ciudadanía, o en tu caso si es pasaporte, lo que sea. Vamos a verificar el número de identificación, la fecha de nacimiento y la fecha de expedición de nuestro documento. Esta información debe quedar perfectamente para que todo nos salga sin inconvenientes. Ok, una vez verifiquemos esta información, damos por aquí en siguiente y confirmamos. Debemos verificar que toda la información quede correctamente. Damos en listo. Lo que haremos a continuación será aceptar el contrato de Nequi. Toda la información necesaria que nos solicite la aplicación debemos aceptar para que todo funcione correctamente, como te he mencionado desde el principio de este video. Cabe resaltar que no debemos tener cuentas abiertas en Bancolombia a la mano, ya que nos permiten solo crear o tener dos cuentas dependiendo del monto de dinero que manejes. Lo normal es que nos permitan tener solo una sola cuenta, bien sea Bancolombia a la mano o la cuenta de Nequi. Una vez completada nuestra información personal, el siguiente paso será crear una clave de acceso de seguridad para nuestra cuenta de Nequi. Normalmente las claves en Nequi funcionan de manera numérica, así que vamos a colocar un número, ojalá que no sea consecutivo, de tal manera que podamos blindar y proteger nuestra cuenta de los fraudes. Así que entre más complicado y más difícil sea esta contraseña, mucho más protegida va a estar nuestra cuenta. Y finalmente, para
para completar el registro en Nequi, el último paso será el reconocimiento facial. Es uno de los procesos más sencillos y más fácil. Para esto es importante tener un smartphone que tenga una buena cámara para que el registro se haga correctamente. Te recuerdo que esto lo vamos a poder hacer desde cualquier dispositivo, bien sea iPhone, Android o desde nuestra computadora. Cabe aclarar de que debemos hacerlo desde un portátil o si tenemos una webcam en un PC. Como te mencionaba, es importante el registro facial para darle una seguridad extra a nuestro Nequi. Como siempre, aquí nos aparecen unas recomendaciones importantes de que debemos estar bien enfocados. Debemos registrar la totalidad de nuestra cara para que el registro quede completado de manera satisfactoria. Ok, una vez hayas tomado la fotografía de manera correcta, con buena iluminación y que se vea muy bien tu cara, damos en listo y continuamos con los siguientes pasos. En muchas ocasiones también nos va a solicitar que debemos hacer un registro de nuestra voz. En caso tal de que se requiera, vamos a grabar la voz y registrarla en la aplicación. Y una vez completados estos pasos, finalmente ya tenemos registrada nuestra cuenta de Nequi. Es importante recordar que aquí podemos recibir cualquier tipo de pagos de cualquier banco. Adicional, también vamos a poder recibir dólares desde PayPal. Es una aplicación de verdad muy completa y muy funcional para la practicidad de enviar y recibir dineros. De acuerdo, una vez nos hayamos registrado correctamente en la plataforma de Nequi, vamos a volver a colocar nuestra información en caso de que sea necesario. Damos en entrar y automáticamente que ya nos solicita nuestra clave de acceso. Vamos a colocar la contraseña. Y como puedes notar, esta ya sería la interfaz dentro de la aplicación de Nequi. Esta es una aplicación de verdad muy funcional. Es una aplicación financiera muy práctica para poder recibir y enviar pagos de una manera muy fácil y sencilla. Lo mejor de todo es que cuenta con una gran cantidad de servicios, como por ejemplo recargar paquetes de datos a nuestros teléfonos móviles. También nos permite comprar diferentes servicios como Netflix y otros más. Y una de las funciones que más utilizan las personas es el pago de recibos o obligaciones bancarias, que lo vamos a poder hacer desde esta aplicación fácilmente. Lo que más me gusta de esta aplicación también es que me permite tener este tipo de tarjeta de crédito, digámoslo así, virtual, que funciona de verdad espectacular. Aquí vamos a poder hacer compras, lo que queramos hacer con esta cuenta lo vamos a poder realizar solicitando una tarjeta Nequi. Y así es como finalmente podemos lograr crear una cuenta de Nequi de una manera muy fácil y sencilla y poder realizar pagos y recibir dinero fácilmente. Espero que este video te haya gustado y te haya funcionado. Si es así, no olvides apoyarme con ese buen me gusta. Adicional, cualquier duda o inquietud que tengas al respecto, déjamelo saber justo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal, y por aquí arriba te dejo un video de cómo crear una cuenta en PayPal fácilmente. Nos vemos en una próxima. Chao.